Muy buenas tardes, una vez más, les damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan de manera presencial, a todos aquellos que están conectados de sus lugares de origen. Y en esta oportunidad, realmente con un tema súper relevante cuando hablamos de acceso y la visión del financiador, algunos temas que si diríamos que no se hagan hacer mitos, algún estereotipo acerca de lo que es la innovación. Y nada mejor que en esta oportunidad contar con dos excelentes especialistas que aparte, bueno, representan a la Cámara AKM, como lo son la doctora Carolina Cian, bienvenida Carolina, muy amable, y el doctor Manfredo Cosi, que tiene una vasta ambos experiencias sobre lo que es innovación, investigación y desarrollo. Así que bueno, sin más, los dejo para aprovechar la clase. Muchísimas gracias y les doy la bienvenida. Bueno, gracias, Víctor. Buenas tardes a todos los que están presencial y también los que se unieron. Un nuevo encuentro, bueno, ya nos vimos clases atrás, pero ahora ya están llegando casi al final del recorrido. Hoy la intención es compartirles a ustedes qué oportunidades y el potencial que tiene nuestro país para trabajar en investigación y desarrollo, ¿sí? Así que bueno, hoy la intención es que hagamos un recorrido acerca de esta actividad que está vista como una oportunidad de desarrollo productivo, es que ofrece más oportunidades de salud para la población y también una oportunidad de competitividad internacional. Así que bueno, ante todo esto, y para entender de qué vamos a hablar hoy, lo primero que queríamos aclararles es que vamos a hablar de investigación clínica farmacológica con fines de registro. Ahora vamos a ir haciendo un poquito el recorrido, van a darse cuenta de qué se trata. De toda la investigación en salud, hoy vamos a hablar únicamente de la investigación clínica. La investigación clínica, que es farmacológica, vamos a estar evaluando medicamentos y todo el material que vamos a ir relevando, toda esta información, va a ser un soporte fundamental para que pueda presentarse toda esa documentación de soporte y resulte como un aval de la seguridad y la eficacia de un medicamento en la instancia del registro de un producto, ¿sí? Eso es algo que vimos ya bastantes clases atrás, ¿sí? Así que hoy, por eso, vamos a hacer esta parte inicial del recorrido. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Primero que nada, pues gracias a lo que Víctor nos presentaba, CAEM es la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, que está integrada por compañías farmacéuticas, unas de origen nacional y otras de otros países, pero que están instaladas en Argentina, y que desde hace 100 años, que cumplimos este año, funcionamos como una entidad que refuerza su compromiso con la innovación y representa a estas compañías que hacen investigación y desarrollo en el país. Dentro de lo que son los asociados, que los van a ver de este lado izquierdo, también nos encontramos con una asociación muy especial, que esto es una alianza estratégica, que es CAOIC, es la Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación Clínica. Esto es muy importante porque juntos, tanto las empresas farmacéuticas que están asociadas a AKM y las empresas que hacen investigación y desarrollo por contrato para otras compañías, como las farmacéuticas, y que también incluye a empresas de logística, concentramos el 93% de la investigación clínica que ocurre en el país, ¿sí? Así que acá, para que den una idea de la importancia que tiene para estas compañías y sobre todo para la economía de este país una actividad de estas características. Y además concentramos el 85% de los recursos humanos dedicados a la investigación clínica. Bueno, y acá era un poco lo que les contaba para linkearlo con lo que vimos ya varias clases atrás, en donde hicimos este análisis del ciclo virtuoso de la innovación. Y se acuerdan que hemos empezado a hablar acá desde el descubrimiento de una molécula y todo ese recorrido que hacíamos con la investigación, esa no clínica, todo lo previo a llegar a trabajar en humanos, todo lo que es la investigación clínica, que es, acuérdense lo que habíamos hablado, todo desde este momento, desde que el producto va a entrar en contacto con personas, todo esto es una actividad regulada por una agencia regulatoria, ¿sí? Entonces va a ser todas esas fases de investigación clínica que nos van a dar
la evidencia para después presentarnos al momento de solicitar el registro de un medicamento para demostrar la seguridad y eficacia, que lo sumamos a la calidad, que era lo otro que mostrábamos, que ya lo vimos en encuentros pasados, que es cómo la empresa cumple con esas buenas prácticas de fabricación y de control de medicamentos. Las tres patas, calidad, seguridad y eficacia, son las que nos van a asegurar que tengamos un producto adecuado para ser utilizado en humanos. ¿Sí? Así que bueno, este es el recorrido que vamos a hacer ahora, toda la etapa que es más de color lila. Bueno, y para eso nos parecía interesante compartirles algunas cifras muy importantes. Aquí está el costo de un desarrollo, de un promedio de un producto que termina siendo un medicamento lanzado. Esta es una cifra de Estados Unidos y el costo va creciendo, no solo por la inflación, sino realmente porque las regulaciones y lo que hay que hacer para asegurar cada vez más la eficacia y la seguridad del producto van aumentando. En promedio, un producto que se lanza al mercado cuesta hoy día en el mundo 2.500 millones de dólares. Es decir, dividiendo el costo general de la investigación por los productos que se van obteniendo, sale ese resultado. Y es, como ustedes ven, la progresión va aumentando ampliamente, digamos. Y la inversión mundial en investigación y clínica con fines de registro de la industria farmacéutica en el 2023 fue de 300.000 millones de dólares. Hacia adelante son proyecciones, para atrás son gastos reales. ¿Cómo se gastan estos? En todo el mundo lo mismo, acá en Argentina es lo mismo. Más o menos el 50% de toda la estructura para llevar adelante las investigaciones. Y el otro 50% es lo que se invierte en los terceros, los que hacen las investigaciones clínicas en los centros de investigación. Es decir, los médicos y todo lo que rodea, que investigan en el hombre para el desarrollo, se llevan el 50% del costo. El otro 50% es la estructura fija que ya existe en las empresas para poder desarrollar productos. Bien, listo, más a modo de resumen de lo que dijimos hasta ahora y qué puntos son los más importantes que nos tenemos que quedar, que la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos es un proceso largo, que es costoso y que tiene una muy baja tasa de éxito. Hablábamos en encuentros pasados de que tal vez arrancábamos con unas 10.000 moléculas en esas etapas iniciales de descubrimiento que tenían que atravesar toda una etapa preclínica, que es la que encontramos en la pancita acá abajo de ese infinito, que lleva alrededor de 5 años y medio. Que después de que demostramos esa seguridad, pasamos recién ahí a fases clínicas, ¿no? A fases 1, 2 y 3, son las que ocurren en personas, en humanos. Todas esas fases están llevando más o menos unos 8 años, ¿sí? Acuérdense que todo esto se va acumulando. ¿Todo esto para qué? Para que después, con toda esa evidencia que colectamos, podamos presentar la solicitud de un nuevo medicamento y contemos con un medicamento aprobado. Así que por eso es que decimos esta baja tasa de éxito, porque todo este recorrido va dejando moléculas en el camino, ¿sí? Que no van a tener el fin de ser un medicamento utilizado para tratar alguna dolencia, alguna patología, alguna situación o curarlo, ¿sí? Entonces, hablamos también de la inversión mundial, estos números que Dino contaba de que va creciendo, porque también va creciendo la complejidad de los productos, ¿sí? Entonces, hoy nos encontramos con productos que son cada vez más, en el pipeline hay productos biotecnológicos, entonces eso también lo va haciendo más costoso a todo este recorrido de esta actividad, ¿sí? Y por último, esto que decíamos de que el costo de un nuevo medicamento alrededor de 2.500 millones de dólares. Estos números es posible que puedan ir adaptándose y ajustándose, cada vez se está usando más la inteligencia artificial en todas las etapas, no solo en las etapas de investigación y desarrollo, y esto puede llegar a permitir seleccionar más adecuadamente las moléculas, entonces tal vez estos tiempos
y esta tasa de éxito pueda ir mejorando a lo largo del tiempo, ¿sí? Así que eso es algo que iremos midiendo y viendo a medida que se va aplicando. Vamos, seguimos. Bueno, clinicaltrials.gov es un sitio público del gobierno de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en donde se registran todos los protocolos o los que se lanzan, que se investigan en el mundo. Los registros los hacen las empresas y nosotros venimos siguiendo en las cámaras un panel de 20 países para ver en dónde estamos parados con respecto a los demás con los cuales competimos. Después vamos a aclarar qué significa esa competencia. Y aquí se ve, bueno, claramente el 21%, 20 y pico, Estados Unidos, es donde se hace la mayor cantidad de investigación de esta investigación. Después, como no es sorpresa, no solo la vestimenta, los electrónicos chiquitos y los autos, sino también aquí China es el segundo país. Y mirando la evolución, no va a faltar muchos años para que se transforme en el primer país, claramente. Una sorpresa importante es el desarrollo de España. España es el tercer país del mundo en llevar a cabo investigación de farmacología clínica. Y lo ha hecho siguiendo una política muy inteligente de implementar lo que estaba desarrollando como reglamentación favorecedora a la Unión Europea, la implementó antes que la Unión. Y cuando eso se implementó en toda Europa, España ya venía gozando de las facilidades que otros países no tenían todavía. Y eso ha hecho un desarrollo consistente. Otro punto fuerte de España que nosotros no tenemos aquí, estamos tratando de hacer, el 60-70% de la investigación de esta misión se hace en hospitales, instituciones públicas. Aquí es exactamente al revés o más, menos al revés. Acá no más del 5 o 10% se hace en hospitales públicos. Y eso es por la estructura del sistema, no es porque uno lo quiera. El hospital público es uno de los mejores lugares para investigar. Pero bueno, hay una serie de condiciones que no. Y aquí vemos nosotros que realmente venimos liderando la región. Y imagínense ustedes, nuestra competencia básica siempre, no solo en el fútbol, con Brasil, ¿verdad? Ahora, ¿conocen muchos o han escuchado de muchos negocios o sistemas, algo en Brasil, en donde Argentina sea mejor? Perdón, sea más grande, quiero decir. Siempre Brasil supera el tamaño y en estructuras y todo Argentina 5 veces por lo menos. Bueno, aquí nosotros superamos a Brasil. Esa es una rareza en general. Y demuestra cómo estamos creciendo. Si querés, antes de pasar, el resto de los que están por sobre Argentina son todos o países de Europa o, ya hablamos de China, y queda Corea, Japón, Taiwán. Corea es otro país que ha crecido mucho, sí. Una consulta, comparando, tomando esto de la región, ¿no? Sí. Argentina en este sentido es como más, es más abierta por un tema normativo o por qué se da esto? Esa es la respuesta. Okay. Es decir, la base científica está dada, la calidad está dada, y después vamos a ver por qué no se eligió. Vamos a ir haciendo bastante doble clic en esto que traes, pero justamente lo que queríamos invitar con estos números era que surjan esas preguntas. Ok, seguimos entonces. Sí, por supuesto. No, lo que quería mostrar, sí, que esto por cierra uno de los muchos mitos que hay, que ahora son menores por el COVID. Se han dado cuenta, incluso acá, que el COVID, que la inversión clínica es fundamental para podernos curar o salvar de enfermedades muy grandes, ¿verdad? Pero uno de los mitos que se viene a investigar acá, a los países periféricos. Vean ustedes, esto es toda Europa, Australia, Canadá, Reino Unido,
Y si sumamos esto y algún otro país que aquí no está, América Latina no tiene más del 4% de participación. Es decir, no vienen acá porque es más fácil, ni porque es mejor, ni porque es más barato. Un elemento importante, acá está la pregunta. El insumo más precioso que tenemos en la investigación es el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque imagínense esto cómo surge. Después lo vamos a ver más en detalle, pero en una empresa que hace investigación a nivel central, emiten una licitación entre todas sus coasociadas en el mundo, diciendo, tengo este protocolo con estas características, ¿qué me puede dar cada uno de ustedes? ¿Cuántos pacientes? ¿En cuánto tiempo? ¿Y en qué costo? Y en función de eso, eligen. Pero el factor fundamental de eso, porque se sabe que si no tiene calidad, no lo van ni siquiera le van a preguntar. Ni siquiera le preguntan, no llegan a iniciar. Si la calidad es mala porque hay pruebas de que no es buena la calidad, no preguntan. El factor clave es el tiempo para que lo elijan. Y aquí se demuestra claramente. En el 2017 se implementó un cambio muy importante en ANMAT, que es la que nos regula, en cuanto a los tiempos de aprobación. Y miren lo que pasó con la curva azul. Se cayó de 137 días calendario que tardaba de promedio un protocolo de ser aprobado por la ANMAT, bajó a 77. Y apareció otra cosa muy importante, que es otro factor para que no se elijan, la predictibilidad. No alcanza con tener una vez un tiempo competitivo, si después mis tiempos son erráticos. Acá vean la consistencia. Están entre 70 y 80, 85, que es muy aceptable, y el rango de variación no es un rango muy grande. Veníamos de 137 o 210 o 110, era impredecible. Es decir, un funcionario de acá, de una empresa de acá de Argentina, no estaba en condiciones de asegurar cuánto tiempo podía llegar a tardar la aprobación de un protocolo. Y el rango era impredecible. Y ven ustedes la relación directa con la cantidad de protocolos presentados al más. Vean cómo sube en la medida que el tiempo bajó y se mantuvo. Estamos ahí en 220. Sí, que terminó siendo 234. Y 234, en 224, 233 también. Sí, Una consulta, la predictibilidad está bárbaro porque uno ya tiene un panorama. Ahora, la baja en el tiempo de aprobación impacta o impactó negativamente en lo que se aprueba. perdón. Digo que capaz que el tiempo, que uno baje el tiempo de aprobación, la predictibilidad está fuera de discusión, que Sí. si es estable es bueno. Consistente es bueno. Es bueno. Ahora, la baja tal vez implica que el ANMAT no hace pruebas. Hay algunas Sí, es un cosas tema adicionales que problemático. no llegamos a contar, que no contamos aún. No, Perdón, ya vamos a espere, contar espere. cómo es el No, sistema. pero es interesante lo que traes. Se dieron una serie de medidas, no es que simplemente salió una norma que decía, ahora vamos a evaluar en menos tiempo. Se reorganizó la forma de trabajo. Es un tema burocrático. Claro, se le dio foco y además se apostó al uso de una herramienta informática que funcionaba como centralizador de toda la documentación que se presentaba, facilitó los intercambios, porque todo lo que uno presenta a través de esa plataforma, después desde ahí directamente se pueden hacer los que llamamos en Argentina cortes de plazo, ¿no? Que es lo que suspende el trámite y se hace esa query, ese pedido al laboratorio para que aporte información adicional si lo consideran, y todo eso queda reflejado en la misma plataforma, que también les permite tener métricas. Entonces, eso también facilitó, como se imaginarán, piensen que pasamos del papel al sistema informático, o sea, el cambio es muy Una importante. pequeña anécdota Sí, dale. real.
¿Cómo le explicamos afuera que tardamos mucho porque se descompusieron los ascensores de la planta baja del ANMAT? Entonces, el que andaba solo tenía una carretilla que iban llenando con expedientes. Y una vez que estaba llena, la subían hasta el 5.º piso. Esto es absolutamente real. La mesa de entrada está abajo, La la mesa planta está baja. en la planta baja. ¿Cómo le explicamos eso afuera? No, eso es- Otra vez pasó algo parecido porque estaban pintando. Todo eso con la plataforma informática desapareció. Y lo mismo que el camino de ida, esto ocurría para cada corte de plazo, el expediente tenía que bajar, tenía que ir del 5.º a la planta baja, quedar en manos de mesa de entrada, el laboratorio tenía que llegar, notificarse, sacar la fotocopia, no toda la historieta, y cuando respondía hacia el camino de vuelta de planta baja, subir y aportar esta información al expediente que estaban evaluando. Así que Respondido perfecto. esto tuvo mucho que ver. Esto hace que entonces haya crecido entonces 84% la cantidad de protocolos que hacemos y que ya van 2 años que tenemos récord histórico, número actual Claro, de porque 20. ahora no tenemos el dato oficial, pero sí nuestro relevamiento y ya nos dio que era 233 en el 2024. Así que sigue creciendo como ven. No, bueno, entonces querés contarme un poquito de la... Sí, Para que se den una idea. 1/4 de lo que se investiga en la Argentina es en enfermedades, en oncología. Y crece cada vez más, porque se está realmente descubriendo objetivos, targets, a donde apuntarle para combatir al cáncer. Y eso hace que vayan apareciendo cada vez más compuestos. Aparte porque es la necesidad insatisfecha del mundo. Hoy día ustedes saben, un paciente lo han vivido seguramente en amigos, familiares. Un paciente con un cáncer avanzado, lo único que está esperando, por favor, que aparezca un ensayo clínico donde me pueda meter de un tratamiento nuevo. Y a lo mejor eso me permite. Luego tenemos inmunología, que es el otro gran capítulo, enfermedades del sistema inmunológico, aparato respiratorio, metabolismo, etc. Es decir, son todas cuestiones en donde nuestra patología principal, la morbilidad, que es de que nos enfermamos, incluso la mortalidad de que nos morimos, coincide con la de los países esos que decimos con que competimos. Entonces se puede hacer estudio acá. Es decir, si no nieve no voy a esquiar. Y eso es lo mismo, si no hay patología, si no hay paciente, no puedo hacer. Y si entonces dicen, pero se investiga cosas que son importantes para el país, bueno, esta patología es del país argentino, no de la China. Estos son los números de Argentina Estos y de los estos datos son los que se históricos. investigan en la que se Argentina. investigan. Se investiga acá en Argentina porque hay pacientes que sufren esto. Por supuesto, hay cuestiones regionales o locales muy importantes como el Chagas, la fiebre hemorrágica argentina, pero no forman parte de esta situación. Bueno, y un poco también para ir viendo lo que fue la evolución. Como ven, no solo es mayor la cantidad de protocolos y estudios que se hacen en el país, sino que esto también, por supuesto, está directamente relacionado con la inversión que se va haciendo en el sector. Y como ven, los datos siempre terminan siendo crecientes. Acá, un dato importante que toda esta información está en una encuesta que se llama ESID, es la encuesta de la I+D empresarial, una encuesta que hace más de 10 años viene haciendo lo que antes era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hoy Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y viene mostrando una evolución de toda la I+D en los diferentes sectores de nuestro país. Y por la importancia que tiene la I+D clínica, que ahora vamos a repasar un poco los números, esto hace que tengan un informe individual
para la I+D clínica, ¿sí? Y bueno, lo interesante también que ofrece la herramienta es que pasa todo a una moneda constante. Entonces los valores que ven no están afectados por la inflación, sino que tienen que ver realmente con el crecimiento. Y por eso es que van a ver el crecimiento sostenido. Acá en rojo van a ver la línea de el total del sector empresario. En celeste es la I+D clínica. Y en verde es la I+D del resto del sector empresario. Fíjense cómo se va dando el crecimiento para lo que fue un crecimiento que está en rojo, lo ven, del 51%, solo el 20% creció el resto de los sectores y la I+D en estos años del 2019 al 2023 creció el 117%. Y sigue teniendo la misma tendencia. Esas monedas constantes son 828 millones de dólares, solo en el año 2023. Moneda constante significa que usan de base 100, de base 0, el índice de precios del IPC del 2004. Y desde ahí lo siguen y todos los resultados los mandan a ese nivel. Con lo cual desaparece la inflación y todas las cosas. Bien. Creo que acá no tenía nada. Solo decirle que el último informe tiene datos 2023 porque ahora están analizando los datos 2024, así que nada, en breve saldrá la última encuesta, pero está. Lleva 10 años esta encuesta. Así que bueno, nada, por eso es también interesante que podamos analizar toda la historia. Y bueno, y como les decíamos, esto hace que esta actividad sea identificada como una economía del conocimiento, porque en realidad lo que hacemos es, de alguna manera, estar exportando estos servicios y exportando datos, y toda esta inversión que les contábamos, que hacíamos de más del 90%, es divisas que ingresan al país, porque todo esto está pagado desde fuera del país, ¿sí? Así que por eso es que se hace tan importante esta participación. ¿Querías contar algo más? Sí. Bueno, quería mostrar los datos, básicamente. 221.700 millones de pesos corrientes fue del 2023. De estos 221 millones, como decíamos antes, al principio, que pasa en el mundo, la mitad, más o menos, 47%, se invirtió en los centros de investigación. Y la otra parte se invierte en las estructuras locales y lo que hay que pagar de En los trámites, impuestos. Exactamente. De esta investigación hay empresas nacionales que investigan también, pero el 94% es de empresas internacionales, y que entonces del 100% de la financiación de este tipo de investigación, de los 221.000 millones, el 94% es externo, es nuestro, externo es nuestro, el resto es interno de las empresas locales. Lo que quiere decir que esta plata se gasta en los distintos lugares donde se hace investigación clínica. En los centros. Digamos que los centros, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, las más importantes, después Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán. Hay en otros lados también, pero digamos de importancia. Quiere decir que este gasto, que por cada 1% de participación de esa jurisdicción dentro del total de lo que se gasta en la Argentina, ingresan a la jurisdicción 1.000 millones ingresaron. En 2023, 1.000 millones de pesos. Así que es significativo localmente también. De alguna manera se paga al investigador que vive en ese lugar, Al plata equipo. que circula allí adentro. Entonces entra en el circuito financiero de esa jurisdicción 1.000 millones de pesos por cada 1% que participa. Bueno, de esto ya les habíamos adelantado que es una actividad que se realiza principalmente en instituciones privadas, como ven, 88% versus el 12% que se hace en instituciones públicas. Así que algo interesante es que para que esta actividad siga creciendo, sin dudas, es importante que se vaya desarrollando también
en espacios, El hospital en hospitales públicos. ¿Sí? Y bueno, como vieron también, qué interesante esto de que con la investigación clínica también hay más desarrollo dentro de esa institución pública, así que tienen oportunidades de crecer en infraestructura, en poder pagar otros salarios, porque si participan además de la investigación clínica tienen otros ingresos, tienen hasta mejoras en el equipamiento que usan, porque todo eso forma parte del estudio y va quedando en la institución. Así que bueno, es muy importante también todo lo que se va dando, porque se conoce más de esta patología, se especializan, es todo un crecimiento que se ve en varios aspectos y en distintas. Bueno, ya les adelantamos que esta es una actividad federal, se hace en diferentes jurisdicciones del país, unas 19 son en las que nosotros tenemos relevadas, que es donde sí hacemos investigación clínica. Sin embargo, van a ver que las primeras 3 se llevan el principal porcentaje. Ciudad de Buenos Aires, alrededor del 60%, la provincia de Buenos Aires un 20%, le sigue Córdoba en tercer lugar, casi 7%, y después Santa Fe, 4 y pico, Tucumán, también Tucumán con muy buenos números, porque al ser una población más pequeña es interesante la participación, hasta Mendoza 2,5%, y después el resto es mucho más mínima, ¿sí? Así que bueno, eso es interesante que está tan concentrado, pero que a su vez el resto de las jurisdicciones se van dando cuenta que al ser una actividad productiva interesante, también es algo que les puede servir para mejorar la situación de sus propios centros e instituciones de salud. Bueno, y creo que ahora viene de las cosas más interesantes, ¿no? ¿Cómo hacemos, que era un poco lo que contaba recién Dino, de esto de esta licitación, cómo nos eligen desde otros países para venir a hacer investigación clínica en Argentina? Bueno, lo que decía, los protocolos internacionales tienen un número estadístico establecido de enfermos que se tienen que alcanzar para que el protocolo tenga significación estadística, es decir, para que los resultados que yo obtenga pueda decir que son producto del medicamento que estoy dando y no de la casualidad. ¿Correcto? Eso dice, bueno, usted tiene que tratar por lo menos tantos, para esta enfermedad, este protocolo, tiene que poner por lo menos tantos pacientes como para probar eso. Ahora, ¿qué sucede? Juntar todos los pacientes en un solo lugar es casi imposible, porque según la fase, llegamos a la fase 3, podemos estar hablando de 3.000 pacientes. Y el tiempo que se tarda de todos es prácticamente imposible. Entonces, lo que se hace, como le decía, una empresa en el mundo dice, tengo este protocolo, se define el tamaño de la muestra y necesito reunir 1.000 pacientes para este protocolo. Para que eso suceda, todo lo que pase con el paciente tiene que ser igual, si no, no lo puedo comparar. Sumar. Entonces, todo lo que se le da, cómo se lo estudia, todos los cuidados que tiene y todo tipo de tratamiento es absolutamente el mismo. Hasta los aparatos a veces hay que importarlos, porque tiene que ser el mismo aparato que se usa en todos los centros del mundo. ¿Correcto? Y ahí viene. Bueno, y una cosa importante, y ustedes ya saben perfectamente, que en nuestro país la salud es federal, así que por más que ocurra una aprobación centralizada de ANMAT para autorizar a que un laboratorio o un CRO inicie un estudio clínico en el país, que es esta aprobación de protocolo que tantos le venimos diciendo desde que iniciamos la charla, además tiene que ocurrir una autorización dentro de cada jurisdicción. Hay jurisdicciones que tienen normativa propia, pueden hasta incluso leyes propias, y otras que adhieran a la autorización que dan más. Y eso implica una autorización por los centros
en los que se va a realizar esta actividad en el país. Así que imagínense que cuando nosotros hablamos de cantidad de protocolos, esto por ahí para hacer una cascada de cómo venimos contando con ese número de 233, son estudios que se autorizaron por año para ser realizados en el país. Sin embargo, esos estudios, como les decía Dino, se hacen en muchos países en simultáneo. Entonces quiere decir que ese estudio, que si bien es único, puede tener muchos centros en diferentes países, pero también muchos centros en Argentina. Así que un único estudio que se aprobó puede después tener una aprobación de N jurisdicciones y N centros, o sea que puede haber muchas provincias que estén haciendo la misma investigación para el mismo protocolo, el mismo estudio, y eso hace que requieran las autorizaciones de los diferentes centros en donde se van a hacer esas investigaciones. Así que un único estudio que esté cursando puede tener muchísimos centros y muchos pacientes en nuestro país y en distintas regiones en donde esté cursando en simultáneo. Bien. Y para resumirles entonces este camino, obviamente la asignación de protocolos o de estudios de investigación clínica a los países es algo que se establece de manera centralizada. Estamos hablando de la que se hace a nivel global, ¿no? Por supuesto que puede haber estudios de investigaciones que se realicen solo en Argentina, pero nosotros queríamos focalizarnos también en esto, que es lo que se da en la mayor cantidad de los casos, que era como les veníamos contando, más del 90%, se realiza a través de un ejercicio que se llama estudio de factibilidad, ¿no? Que es esta especie de licitación mundial para ver dónde vamos a ir haciendo este estudio en los distintos países donde operamos, ¿sí? Factores principales que van a afectar o que van a ayudar a esa elección, teníamos el perfil de las enfermedades. Dijimos, obviamente, tiene que haber, esa enfermedad tiene que estar en ese lugar, en ese país, si no, no se va a elegir ese lugar. Tenemos que aportar un número importante para que aportemos a la cantidad de pacientes que participan y que después va a dar sustento con esa estadística. La calidad científica. Tenemos que tener no solo expertos en las agencias regulatorias, que son los que van a tener que evaluar la realización de estos estudios, sino también quienes los conducen. Tenemos que tener investigadores que estén a la vanguardia de la investigación clínica, que estén trabajando con los más altos estándares en buenas prácticas clínicas. Si me permitís, Sí, claro. en cuanto a la calidad, ¿por qué es importante la calidad? Porque el objetivo final de todo esto, además que por supuesto ayuda a la gente, cura enfermedades o controla enfermedades, etcétera, para las empresas, ¿qué es? Vender un producto, ¿verdad? Porque no son entidades de beneficencia pública. Ok. ¿Dónde se vende el producto? El mercado mundial, más o menos, casi el 50% es Estados Unidos. Como un 30% es Europa y el 20% en otros países. Quiere decir que esos protocolos se van a vender a pacientes de esos países fundamentalmente. Es ahí donde va a recuperar. No por venderlo en Argentina va a recuperar la inversión, ¿verdad? Entonces, si yo mezclo mis pacientes de Argentina con los que vienen de Estados Unidos y Europa, tiene que ser de mucha calidad, porque esos países se lo van a dar a sus ciudadanos. No sé si se entiende el razonamiento. Va más allá de la calidad del productor, ¿sí? Estamos hablando de la calidad de los datos del estudio, ¿sí? Ese era un punto importante. Y también esto quería linkearlo con el tema del marco regulatorio. Y acá es otro aspecto que nosotros pasamos bastante por arriba, porque todavía no llegamos, es sumamente importante que para que nosotros podamos estar en competencia con otros países, tengamos un estándar de buenas prácticas clínicas, es decir, de normativa para el cumplimiento, para llevar adelante un estudio clínico, que sea el máximo estándar internacional. Entonces, estos dos puntos hasta tendrían que estar como de la mano, ¿sí? Porque sin esto, ninguna de las otras cosas tampoco podría ocurrir. Así que acá estamos hablando de que tenemos una buena noticia. Tenemos un marco regulatorio sólido y que cumple con el máximo estándar internacional para que nuestros estudios ejecutados en Argentina sean reconocidos
por otros países del mundo que van a estar aprobando los productos con datos que surgieron de estudios clínicos que también se realizaron en Argentina, ¿sí? Esto para que tengamos presente que estudios que se realizan acá, por ejemplo, para un nuevo producto, van a ser sustento de la documentación que presente la compañía en la FDA para que apruebe el producto allá, ¿sí? Que son cosas que ocurren antes de Argentina, porque los productos se aprueban en nuestro país bastante después de que se aprueben en estos países que se eligen como el primer país para registrar el producto, que suele ser Estados Unidos o Europa, en su gran mayoría, ¿sí? Así que sin eso no sería posible. Ya cerramos este slide y vamos a hacer un corte. Hablamos de la infraestructura, en tecnología, en conectividad. Dino ya les adelantó esto de las historias clínicas. Qué importante que también evolucione y se dé la transformación digital en estos centros. O sea, si no tengo cómo manejar adecuadamente los datos, va a ser imposible hacer investigación clínica. De hecho, hoy se está pensando que centros que no puedan manejar las historias clínicas de forma electrónica en breve no van a estar en condiciones de hacer investigación clínica, ¿sí? Eso para que tengan presente. La seguridad jurídica, acá es algo que lo vimos en clases previas en las que estuvieron hablando de patentes, de propiedad intelectual y también de datos de prueba. Entonces, es importante que el país cuente con la seguridad jurídica adecuada para que podamos de alguna manera respaldar y resguardar esos datos que se van generando en los estudios clínicos, ¿sí? Porque los datos de los estudios clínicos son los que se usan para demostrar seguridad y eficacia, entonces son los que se usan como base para presentar y solicitar la aprobación de un producto, ¿sí? Así que esto lo que apunta es que es importante que esos datos queden al resguardo de quien fue el sponsor y fue el que se hizo cargo del estudio clínico, ¿sí? Que no lo puedan usar otros para probar los mismos productos o las copias que vengan después. Y por último, el gran tema, que es sin tiempos adecuados y competitivos y predecibles, o sea, hablábamos de esta consistencia en el sector, esto no sería posible. Así que bueno, este fue como un gran resumen de lo que vimos hasta ahora. Y si les parece, hacemos acá el mini corte antes de... para seguir un poquito más. Sí, sigo con este y ya terminamos. Entonces, hablábamos de los beneficios de que esta sea como una actividad productiva, hablamos de la exportación de servicios, porque esto básicamente es lo que se envía al exterior, generación de divisas, porque 9.5 de cada 10 dólares que ingresan por investigación, por I+D en la investigación clínica. La salud para la población, vamos a ir un poquito hacia el final hablando un poco de esto, porque las personas que no tienen otra opción terapéutica, una gran propuesta es que puedan cumplir con los requisitos de entrar a un protocolo de investigación clínica, porque algunas veces es la única opción que es viable. El desarrollo médico-científico, hablamos del desarrollo de los profesionales y sus equipos que forman parte de estos estudios clínicos, y obviamente un aporte a la economía del país. Y como antecedentes y en camino a la mejora continua, la competitividad de nuestro país a nivel internacional, o sea, que entendemos que podemos seguir creciendo porque tenemos esa capacidad. Vimos los aumentos que se fueron dando en la inversión a lo largo de los años y de manera constante. Y algo que vamos a retomar un poquito más adelante es el tema de la calidad. Acuérdense, todo esto que hablamos hace unos minutos, no solo tenemos inspecciones de ANMAT para asegurar la calidad de la investigación clínica que hacemos en el país, sino también recibimos inspecciones internacionales. O sea, las agencias regulatorias del mundo vienen a nuestro país a evaluar si de verdad estamos haciendo lo que dijimos, ¿sí? Así que la calidad es evaluada acá por la FDA, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, esto que planteábamos de que podemos seguir creciendo en los próximos años y por qué no duplicar o triplicar la inversión que venimos haciendo hasta ahora. Y ahora sí, creo que acá hacemos el corte antes de continuar. 5 minutos. Bueno, continuamos entonces y vamos a ver cuál es el recorrido de este viaje, ¿no? Por un estudio clínico. Bueno, y ahora vamos a ir viendo cada uno de estos pasos, así que sin leerlos pasamos a entender que era el de la factibilidad.
¿Querés contarlo vos? No, ya se dijo, Ya lo hablamos bastante. sí, lo mismo recién, las cosas que necesita tener un centro para aspirar a que le dejen completar la facilidad, a que lo inviten a participar. Vimos todo esto. Después se hace un contrato. Hay países donde es todo un tema, firmar el contrato entre el patrocinador y el centro por la realización del protocolo. Aquí en general no es muy complicado, pero hay países donde eso lleva más tiempo que la aprobación de la autoridad regulatoria, a lo mejor. Bueno, las aprobaciones, todo lo que pasa, en la aprobación intervienen el director de la institución que tiene que autorizar que se haga la institución, sea privado, público, etc. Interviene un comité de ética que tiene que aprobarlo, interviene la autoridad regulatoria. Todas esas aprobaciones antes eran una siguiendo a otra, lo cual ya es interminable. Ahora se trata de que sea en simultáneo la mayoría de ellas. No, en paralelo, no dependiendo de la otra. Al final tienen que estar todas, así antes de empezar. Si no, no puede iniciar un estudio. Si no, hay que empezar el estudio. Y estas son, hace 15 años la ANMAT ordenó toda la regulación que había local para las investigaciones clínicas. Esto ya estaba muy en línea con lo que en ese momento era el nivel internacional. Al año siguiente hay una resolución del Ministerio de Salud que habla de la investigación en general, todo el tipo de investigación, y tiene un capítulo especial para esta investigación. En realidad, fue al revés. Esta en realidad era como si fuese la ley para investigar y la investigación clínica, y este terminó siendo como si fuese el decreto reglamentario. Porque cómo se hacía esto estaba acá. Estaba escrito antes. Estaba escrito antes. Por supuesto, si cambia cosas que ahí no estaban, estas tuvieron que adaptarlas. Luego hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver para elegir un centro. Hay una fecha clave, que es la primera fecha del primer paciente ingresado. Para que suceda eso, tiene que haber todo una calificación del centro, tiene que haber sucedido un entrenamiento del centro, no solo en la reglamentación local, tiene que documentarse que el investigador y los que lo ayudan saben cuál es la legislación local, cuáles son sus responsabilidades, cómo deben proteger al paciente, etc. Y también tiene que estar entrenado en el protocolo. ¿Cuáles son los procedimientos del protocolo? ¿En qué consiste? Etcétera. Después de todo eso, tienen que empezar a reclutar pacientes y a reclutar la cantidad que dijeron que podían. ¿Por qué? Porque si no llego, como el protocolo a nivel mundial tiene un número estadístico definido, que se publica en el protocolo, este protocolo espera un 100 pacientes. Si yo que comprometí 10 en algún lugar del mundo, no lo llego, alguien tiene que poner la diferencia. Porque el peligro es grande, que si no se lleva el número 100 pacientes, se cae la validez estadística del protocolo, como habíamos dicho. Pasa mucho que se caiga. ¿Perdón? Pasa mucho que se caiga. Después viene la fiscalización del MAT, de las buenas prácticas Y clínicas. no, decía recién si pasa mucho que se caiga un estudio porque No, no llegan a la actualmente no, porque hay países de rescate. Están en la gatera por sí. El que no llegó con la aprobación El que en no los llegó, tiempos la Argentina- esperados La y Argentina- quedó como rezagado, bueno, en el caso de que otros países no hayan avanzado, bueno, acá llegué yo como último, pero bueno, ¿querés Acá pacientes? nos ha Trae. pasado antes, cuando eran 170 días, 160, me pasaba Fuimos rescate. más que una vez de que teníamos aprobado, pero no habíamos podido ingresar el primer paciente. ¿Por qué?
Cuando se llega cerca del número estadístico, se lo sobrepasa, hay que cerrar el reclutamiento, porque así como no es aceptable reclutar menos, reclutar de más tampoco es aceptable, porque se escapa, hay un más menos que respetar. Está todo Entonces, demasiado regulado, entonces ya está entonces escrito la las cantidad casas de matrices personas. avisan, dentro de una semana se baja la cortina. Todos los que no ingresaron pacientes, ¡pum! Y entonces, eso nos pasa muchas veces, nos pasa como país y a veces dentro del país, en un protocolo, a alguno de los centros que se atrasó. Bueno, ese si tiene suerte, puede quedar como de rescate. Porque dice, no, vos no habías podido llegar, ¿tenés ese centro? Sí, acá está. Bueno, Perdón, Nino, y puede ocurrir también que una vez que está concretado la cantidad de pacientes, en una determinada fase del estudio, algunos se caigan, que salgan. Que pacientes terminen cayendo del estudio. pero eso está previsto justamente Está previsto. en el número. Claro, Hay una previsión de dropouts, que se llaman, Sí, de sí, dropouts. pacientes que se caen. claro. Dice, por distintos motivos, porque no quiero participar más, porque me cayó mal toda la medicación, por Pero la cantidad de casos. Eso está contemplado. Eso está contemplado para que esa atrición, digamos, entre comillas, Correcto. natural. Yo no puedo predecir que los 100 que entran terminan en 100, no. Algunos se mueren, a lo mejor, Sí, sí, no por el estudio, Por cualquier progresión cosa, de su o por el enfermedad, a estudio. lo mejor. Seguro. Ah, Claro. Cuando se cae el número, cuando se cierra el número mundial, empieza la Casa Central a analizarlos. Esto es mucho más rápido ahora con el tema de las comunicaciones, pero empieza a analizar las inconsistencias potenciales que hay. Entonces hacen lo que llaman los queries. A ver, esta fecha parece que no coincide con esta. ¿Cómo puede ser que pasó eso? Aclárelo. Y así se va limpiando lo que se llama la base de datos, para que quede el dato limpio que yo lo puedo realmente juntar con el resto del mundo. Cuando se completó ese proceso, viene una palabra mágica que es cierre de la base de datos. Punto. Cuando se cierra la base de datos no se le pueden hacer más cambios a esa base. Estamos hablando a nivel mundial. Es decir, cada uno cierra. Y entonces, antes de eso, viene el otro punto de control, que es la última visita del último paciente en el mundo. Todo eso es una métrica que las casas centrales lo tienen muy bien registrado, porque de ahí viene cumplir con la métrica que tiene todo el protocolo y el desarrollo de la molécula. Yo siempre digo que imagínense que esto es un tren. Ustedes se suben a un tren, saben la hora de salida, saben el recorrido y saben la hora de llegada. Y eso no cambia. Esto es lo mismo. Una vez que se lanzó el tren de un protocolo en el mundo, se tienen que cumplir esas metas. Bueno, después vienen los informes y toda la cuestión de los informes. Y por supuesto, hasta que no hay un informe mundial no se pueden hacer informes locales, porque carecen de validez. Estudiar lo que pasó con los 50 pacientes de la Argentina. Si el protocolo tenía 500 en todo el mundo, lo que pasó en los 50 de Argentina no tiene valor. Sí, cada investigador puede saber lo que le pasó a cada uno de sus pacientes, pero no como un análisis estadístico global. Bueno, contar acá un poco, si querés, de cómo son las inspecciones. Algo que un poquito empezamos a contar antes, mientras está el estudio en curso, acuérdense que primero tengo que presentarles esa propuesta de hacer el estudio a MAT, eso lo aprueban, y con esa aprobación recién podemos darnos vuelta para seguir el trabajo. Ya hablamos que podemos trabajar con las jurisdicciones también en simultáneo, pero recién podemos ir a abrir centros, ¿no? Entonces inicia el estudio. ¿Qué es lo interesante que hace el MAT? Evalúa mientras el estudio está en curso. Así que eso también es interesante para que sepan que ocurre en el momento en el que el estudio está cursando,
Y tenemos a los inspectores que van y evalúan todo, además de los monitores que ya aporta, por supuesto, la compañía para chequear que en el centro se esté trabajando de acuerdo a todo lo previsto. Así que detectan de manera temprana si habría algún riesgo o algo que haga que tenga que cortarse el estudio, suspenderse o hacer algo. Pero además de esto que hace ANMAT, acuérdense que les dijimos que si el estudio ocurría en varios países del mundo, esas agencias de otros países también pueden venir. Las agencias de otros países vienen después de que el estudio terminó, pero cuando llegan a Argentina, le avisan a la agencia regulatoria, es decir, que van junto a ANMAT a inspeccionar los centros. Así que ese también es una actividad bien interesante y también pone a nuestros propios evaluadores e inspectores al mismo nivel que el estándar de otras inspecciones de otros países, ¿sí? Así que eso es bien interesante porque estas métricas que hablábamos hoy temprano con Dino de la calidad se evalúan también a nivel mundial. Esos datos en algunos países están públicos y nosotros seguimos una métrica de la FDA que publica los resultados de las inspecciones de centros donde se hace investigación clínica en el mundo, y Argentina está en el puesto 3. Así que fíjense qué importante también Ahora, conocer. la FDA, ¿cómo elige un país para inspeccionarlo después? Por el tipo de datos que recibe, de dónde vienen. La empresa presenta un protocolo, presenta los resultados de un protocolo a la FDA. Bueno, ¿dónde obtuvo estos datos? Y en este país, en este. Ah, pero en este país vinieron 100 pacientes, es el 10%. Ah, voy a inspeccionar ese 10%. No a los 100, por supuesto. Y así es como eligen venir a inspeccionar. No, y además lo importante de esto es que los datos de los resultados de las inspecciones, o sea, sin dar los detalles, pero sí en general cómo salió, es algo que es público y que es muy importante para que cuando la compañía tiene que salir a elegir centros para hacer un nuevo estudio, tenga el antecedente de ese centro, de cómo le fue, cómo viene funcionando, y también de esos investigadores, para ver si puede seguir apostando, o les toca trabajar en un estudio de una nueva patología que no tenía ese antecedente, tiene una base como para poder ir a él. Ah, bueno, me adelanté, acá estaba el dato de las inspecciones de las métricas de... Los tres criterios que usa la FDA, que son los que se usan acá también, es ninguna acción indicada, es decir, está todo perfecto. Nada para decir. Acción voluntaria indicada, encontré cosas. Esto tiene que ver con la posibilidad de que el error, lo que se encuentre está mal, afecten o la seguridad o o al dato, la calidad del dato. Si yo encontré un error de procedimiento en el estudio que dijo, bueno, este dato a lo mejor no está bien, eso es digamos, un tema grave, de grave infracción. Y luego tienen el famoso terror de las industrias, que es la carta 483, allá todo está numerado, que es cuando le mandan realmente una señal al investigador, o el que sea, al investigador o al patrocinador, diciendo usted va a ser sancionado por esto, limitado por esto, porque encontró defectos que ponen en duda la calidad del dato. Pueden llegar a decir, perfecto, usted me hace de vuelta el análisis, pero me excluye a todos los pacientes de 60. Bueno, eso tiene que ver con la calidad a nivel mundial. Vean ustedes. Me llama la atención United Kingdom, ¿no? ¿Perdón? Los ingleses me llama la atención. Los ingleses están por allí. Claro, acá, el país con mayor porcentaje de ninguna acción indicada por la FDA, 85%. Canadá el segundo y nosotros el tercero. Japón, Canadá, Argentina, en ese Y orden. después vienen, miren, España, lo grande del mundo. Acá sí tenemos mejor que Alemania. Después tiene que ver, en acción voluntaria, estamos dentro del pelotón bajo, tampoco estamos por ahí arriba. Y en acción oficial, que es lo más grave, fíjense, 2%, 6%, 2, 1, 4, 15%, 7, 15, 19. Entonces, en calidad está dada, somos absolutamente competitivos.
Bueno, después de la comercialización y Bueno, el acceso. claro, que es de lo que estuvieron hablando casi todo el mundo, ¿sí? Así que bueno, sí importante, acuérdense que nosotros hicimos el esfuerzo de contar todo lo que es la fase 1, 2, 3, que es hasta el momento en el que voy a gestionar o solicitar la aprobación del producto, pero una vez que el producto entra en comercialización, hablamos de que hacíamos toda la farmacovigilancia, porque tenemos que asegurarnos de que cuando este producto llega a la población, siga siendo seguro, usado en otras condiciones, porque las condiciones del estudio clínico son demasiado cuidadas, ¿no? Hay muchos criterios por cumplir, pero cuando el producto llega a la población, hay pacientes que usan otra medicación, tienen otras comorbilidades. Así que bueno, es muy importante cómo sigue la farmacovigilancia. También tenemos que tener presente que hay algunos casos en donde hay que hacer acciones adicionales para cuidar a las personas y demostrar que el riesgo-beneficio siempre sigue siendo a favor de los riesgos, y hay algunos productos que requieren una farmacovigilancia intensiva, es que lleve registros de los pacientes que lo están usando, que tengan que completar cierta información o que tengan que hacerse ciertos estudios o controles con una frecuencia antes de volver a utilizar el producto. Así que, bueno, esas son cosas que se van dando luego. En el caso este de las subpoblaciones, esto es porque siempre iniciamos los estudios con población adulta, ¿no? Entonces, las poblaciones pediátricas, bueno, salvo que sea un estudio dedicado a pediatría, las poblaciones pediátricas o ancianos se estudian en otras etapas, cuando el producto ya demostró que era seguro para el uso en otras edades, ¿sí? En otra población. Así que creo que esto... Y ahora se está avanzando mucho en el tema de las subpoblaciones. ¿Por qué? Porque al principio, no hace tantos años, se seleccionaba tanto a los pacientes para evitar que se agravasen o para protegerlos del estudio, que los resultados no reflejaban la situación de la vida real. Ese producto aprobado se va a usar en pacientes que tienen distintas formas de esa patología. No son diabéticos, que no está afectado el ojo, que no está afectado el corazón ni los riñones. No, lo va a hacer un diabético que tiene complicaciones. Entonces se empezó a decir primero, el chico no es un adulto chico, es otro ser. No se pueden extrapolar los adultos, los estudios adultos de los chicos. Hay que hacer estudios en chicos. La embarazada está muy bien, que no puede participar o que si se embaraza sale. Pero ojo, en la vida real pasa eso. Entonces, con esta circunstancia hay que ver qué pasa con productos en embarazadas. Así se va avanzando en las subpoblaciones, que al principio, hasta que se aprueba el producto, se aceptan así, pero no puede dejar sin eterno nada más que con ese tipo de estudio. No, lo van a usar otra gente y entonces tengo que ir estudiándolo. Bueno, y esto para hacer un repaso de todo lo que es este gran ecosistema de la investigación clínica farmacológica patrocinada con fines de registro. Hablamos mucho de todo lo que era la inversión que estamos haciendo, que se podía hacer en I+D, y es toda esta actividad que tiene que hacer, que no les contaba de la actividad que hace el patrocinante, el laboratorio que está queriendo probar su producto, ¿no? Entonces acá lo que decíamos es que ese 50% de la inversión tiene que ver con un montón de actividades. Bueno, acá por supuesto que tenemos a los equipos de calidad, que son los que van a estar llevando adelante el estudio, a los equipos regulatorios que preparan toda la documentación para hacer esos trámites y esas autorizaciones, tanto en la agencia regulatoria como en las jurisdicciones. El equipo de monitoreo, hablábamos recién, ¿no? de que son los que van a visitar los centros donde se llevan a cabo los estudios, y los equipos de logística. Acá tenemos que tener presente que esto tiene que estar súper aceitado, porque no solo los pacientes se tienen que ir a participar del estudio, sino que también hay insumos, hay medicamentos que tienen que formar parte y tienen que llegar en el tiempo justo, sino que también el procesamiento de las muestras. Hay casos en que el producto tiene que, o que la muestra tiene que viajar a otro país para ser procesada y volver. Entonces eso es bien interesante, pero no solo parte del equipo de las compañías, sino que también hay un montón de actividades que se tercerizan. Entonces tenemos que pensar que esto es mucho más grande que el equipo que trabaja en las compañías o en el centro. Acá tenemos subcontratación de servicios de traducción, porque toda la documentación se termina presentando en el idioma local de nuestro país.
para hacer el estudio de factibilidad, toda la data que se tiene que analizar y poder presentar a tiempo, servicios de soporte, capacitación. Solo les hablamos así un poquito, pero toda la gente tiene que estar súper entrenada de lo que tiene que estar haciendo y lo que potencialmente podría ocurrir. Los servicios de auditoría y también de la logística, que muchas veces tiene que ser global. Nos pasamos al lado de los centros de investigación. Hablamos mucho del investigador, el investigador principal, el subinvestigador, ese equipo que tiene que saber de investigación clínica, pero también mucho de la patología que se va a investigar, ¿no? Esa dupla tiene que tener eso muy presente. El equipo en el que se acompaña, porque no son los únicos que van a estar al cuidado de los pacientes. Los coordinadores de estudio, los comités de ética. Acuérdense que hablamos que no solo tenemos que hacerle ese seguimiento, sino que hay que hacer análisis de laboratorio, estudios diagnóstico por imágenes, la coordinación con los servicios de logística, porque a veces la persona se tiene que hacer el estudio en otro lado o su muestra viaja, está en otro lugar y vuelve. Y todo esto con gran impacto en lo que hablábamos de los tiempos y de la competitividad. Después los organismos involucrados, hablamos mucho de nuestra agencia regulatoria, además de en Argentina o la que corresponde al país, también el comité de ética que hablábamos de cada jurisdicción, también aduanas. Acuérdense que acá, en un estudio global, hay insumos que van a venir de otros países y esto tiene que pasar por trámites de aduana. Algunas veces, esto tan cuidado, porque acuérdense que tenemos productos que pueden ser refrigerados, o muestras que tienen que llegar en un tiempo muy corto. En nuestro país se hicieron estudios de CAR-T, en donde la Carricel, no me acuerdo si vieron algo de eso ustedes a lo largo de la cruzada, en donde imagínense que lo que tenía que pasar es, el paciente que estaba en Argentina le tenían que sacar sangre. Su sangre se procesaba en otro país porque iban a modificar genéticamente las células, ¿sí? Sus linfocitos, y ese producto, que en realidad era como su sangre procesada y modificada genéticamente la célula, vuelve al país y se tiene que inyectar a la misma persona. Es como un trasplante, para que se den una idea. Entonces imagínense la logística de un estudio de esas características. Bueno, eso no parece futuro, pero ya está ocurriendo. Eso es parte de los tratamientos que vamos a ir viendo en el futuro cercano. Así que bueno, ¿por qué es tan importante esto de los servicios logísticos, pasar por aduanas por canales rápidos? Imagínense que esa muestra no iba a poder estar días detenida en aduana hasta que tenga una autorización. Bueno, todo esto está contemplado también en la normativa. Por supuesto que también se pagan tasas y aranceles para todas estas actividades y reforzar estos conceptos que hablamos de la competitividad con los tiempos, la predictibilidad y la seguridad jurídica. Y creo que acá ya me estoy yendo para el lado de las personas que participan en el estudio, y algo que habíamos hablado acá mientras estábamos en el break es qué importante que tener presente que las personas que forman parte de un estudio clínico están recibiendo una atención médica especialmente cuidada, porque tienen un seguimiento y un monitoreo exclusivo mientras estén formando parte de ese estudio. Y además, toda esa atención y todo ese tratamiento, mientras estén formando parte del estudio, lo paga el estudio, con lo cual, de alguna manera, es una descarga a ese sistema de salud, porque mientras las personas están formando parte de ese protocolo que está en curso, no está consumiendo ni atención, ni medicación, ni tratamiento, ni diagnóstico de parte de lo que esté teniendo en su momento su atención médica que reciba, ¿sí? Así que ese es un punto que algunos países lo tienen súper medido. Bueno, nuestro sistema de salud es tan complejo y todavía esos números no están tan bajados a la tierra, pero creo que hay algunos ejercicios que van a poder ser de utilidad para trabajar. Así que bueno, este era como un gran recorrido y como ven, las posibilidades que se dan en la investigación clínica siguen en aumento. Bueno, y esto de repasar un poco qué es lo que nos ofrece la innovación, y para algunos datos para ir cerrando, porque ya estamos terminando.
La cantidad de productos en desarrollo sigue creciendo, y productos incluso cada vez más complejos. Hablamos de unos 7.800 nuevas moléculas en desarrollo en este momento. Fíjense qué cantidad y que sigue en aumento. Más de 2.500 de estos productos son o anticuerpos monoclonales, simples o conjugados, o incluso tratamientos más complejos. Hablamos de algo de terapias avanzadas. Yo les di un ejemplo de CAR-T-cells, que eso es terapia celular. Hay terapia génica, hay productos de terapia génica que ya están aprobados en nuestro país, hay ingeniería tisular. O sea, lo que se viene es mucho más complejo que lo que estamos conociendo hasta ahora. Fíjense que el 69% de los nuevos fármacos vienen con propuestas de nuevos mecanismos de acción. Entonces esto nos hace como que estudiar otras formas y otras alternativas de lograr tratar una enfermedad, incluso hasta una aspiración de poder curarla, ¿no? Que ese es como el gran desafío. Bueno, fíjense, 1.174 productos relacionados con terapia génica, 545 de terapia celular. Más de 950 de estos proyectos usan biomarcadores. Fíjense que la medicina se va transformando en algo de precisión. Yo no uso una molécula que, bueno, sirve para 1000 cosas y que tiene un montón de efectos adversos. Esto está cada vez siendo más personalizado. Yo suelo decir que para los estudios clínicos nuevos estos, los pacientes que voy a incorporar ya vienen con nombre y apellido del paciente. Porque el marcador es tan específico que tengo que seleccionar 10 pacientes para sacar uno. Es como que viene diseñado para ese paciente. Esa es la medicina de precisión. Cuando ese producto se lance, va a aparecer lo mismo. Pero antes se trataba con un producto de 10 pacientes, ahora se van a tratar 10 pacientes con 10 productos distintos, uno para cada uno. Y fíjense, más de 6.000 proyectos relacionados con oncología. Oncología se lleva por lejos la mayor cantidad de la investigación clínica. Están creciendo otras áreas terapéuticas, está creciendo un poco el sistema nervioso central que venía medio atrás. Bueno, por supuesto, metabolismo, obesidad, diabetes, ya eso es súper conocido, que se viene una tanda importante de productos para eso, pero por lejos, oncología es lo que se lleva toda la investigación. Y creo que con esto ya estamos llegando ahí al final. No sé si había alguna pregunta para hacer o comentarios en el chat o acá. Podemos regalar 2 minutos de tiempo. No, yo creo que el único, no comentario, pero vinculándolo a la clase que habías dado vos, es como este recorrido que vimos, aplica más como productos médicos que no son para enfermedades poco frecuentes, ¿no? O sea, de baja prevalencia, porque eso tienen etapas más, capaz hacen 1 o 2 etapas y decías que ya como que a veces salían al mercado. Y sí, lo que se terminando, o sea, los ejemplos que justamente estábamos dando son para enfermedades con más prevalencia, pero también se hace investigación clínica, por supuesto, para enfermedades poco frecuentes. Claro, pero dando la No, vuelta por las el enfermedades poco no. frecuentes es uno de los campos más interesantes para la industria farmacéutica, Claro. porque un primer elemento es que sea diferencial el fármaco mío con respecto a lo que se usa, pues si no, no se va a usar. Si es igual al que ya está, no sirve para mejorar las cosas. Enfermedades frecuentes, poco frecuentes es el tema que en general no tienen un tratamiento Disponible. básico disponible. Entonces hay una gran necesidad. Es complejo porque son estudios distintos. Yo a lo mejor tengo 4 o 5 pacientes desparramados en 3 provincias, porque son poco frecuentes. Entonces el estudio es más complejo, pero Pero es se uno de los elementos que está creciendo cada vez más. Porque además, como son enfermedades de origen genético, La mayoría. en los progresos en la genética, en la terapia, en esas 3 áreas la enfermedad. También mejora, o sea, lo que va mejorando y evolucionando es el diagnóstico. Ah. ¿Sí? Entonces, y en el caso de las enfermedades que tienen origen genético, donde llegan al diagnóstico de uno, empiezan a estudiar la familia, empiezan a estudiar el pueblo, entonces empiezan a surgir esos y van apareciendo los pacientes. Y ahí, un punto que es importante es esto de llegar a la estadística. Por supuesto que esos estudios no van a tener 1000 pacientes, van a ser más pequeños porque el diseño se hace diferente,
pero ahí se hace importante esto de que tengas un estudio global porque vas a encontrar pacientes que van a estar participando de diferentes partes del mundo. Así que sí, pero es súper importante y hay países que tienen incentivos para que se desarrollen productos para enfermedades poco frecuentes. Esto no es algo que pasa en nuestro país, pero en otros eso se da porque si no son estas como enfermedades desatendidas, porque son tan poquitos los pacientes que si no, tal vez no vale la pena desarrollar, perdón, suena horrible, Pero el pero resto del país, la nueva disposición hace hablamos de hace eso. un tratamiento prioritario a protocolo de enfermedades poco frecuentes. Claro. Además, Lo pasamos muy rápido, pero por traerlo, Dino, en Argentina, viste, les dijimos esto de que estábamos con el estándar de buenas prácticas en la normativa estándar internacional. Estábamos muy bien hasta ahora, sin embargo, hace un mes y pico, en octubre, salió una normativa que va a entrar en vigencia ahora el 1 de diciembre, que esa de verdad nos pone en el máximo estándar internacional. Estamos usando la última versión de buenas prácticas clínicas, que es el máximo estándar internacional, que se llama ICH SSR3, tiene todo un código, pero bueno, Argentina ya la adoptó y a su vez están haciendo algunas mejoras, por eso se espera que hasta los tiempos sean mejores porque hace todo un tratamiento de priorización por riesgo regulatorio, tiene en cuenta también esto que les traía Dino de la priorización para aquellas patologías que no tengan opciones terapéuticas hoy. Así que la verdad es que hay mucha expectativa ahora para que entre en vigencia esta nueva norma y esta actividad pueda seguir creciendo. Bueno, Consulta, para que ingresen en protocolo los pacientes, ¿quién ingresaría? ¿El médico tratante? ¿Querés contestar vos? tiene que tener Para que un paciente ingrese a un protocolo, ¿quién lo ingresa? ¿El médico tratante? Pregunta. el médico tratante o lo deriva a un médico que está participando, que está conduciendo el protocolo, cualquiera de los dos. Y ahí se averigua porque hay estrictos criterios de inclusión de un paciente. ¿Por qué? Porque el perfil de ese paciente de acá tiene que ser igual al perfil del paciente Del estudio. del- Está definido para ese de estudio. España o de Estados Unidos. Entonces se verifica si cumple o no ese perfil y puede entrar. El médico tratante, si es el investigador, el mismo son sus pacientes. Y si no, se lo deriva otro médico que dice, tengo este paciente que puede ser candidato, Sí. vaya. Las bases de los estudios en curso están públicas. Entonces, los médicos pueden acceder a esas bases para ver si hay estudios clínicos en curso y que están reclutando. Acuérdense que tienen que estar aceptando pacientes, porque el estudio está en curso, pero ya cerró la puerta y no puede entrar nadie más, la cerró, pero eso es así, podrían llegar a ser candidatos. Después tienen que cumplir con todos esos criterios, no son los que tengan la patología. Tienen que cumplir con un montón. Aquí en Argentina hay un sitio privado que se llama Un Ensayo para Mí, en donde un paciente cualquiera puede entrar, ustedes pueden entrar, busquen en Google Un Ensayo para Mí, y ahí les aparecen todas las posibilidades de buscar la enfermedad que tienen, si se está estudiando en Argentina, dónde, y si se quiere conectar, los ponen en contacto con el centro que está investigando. Así que bueno, nada, no tiene por qué el médico tratante ser el que está conduciendo el estudio, sino que también puede derivar sus pacientes si es que considera que le parece que es lo más adecuado para su paciente, ¿no? Por supuesto. muy bien. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Manfredo, muy amable. Como siempre, cada clase es como que nos atrapa, porque las clases es como el título, innovación. O sea, es como que permanentemente hay un ciclo virtuoso que nos hace ver realmente cómo la innovación en el día a día, yo digo que sea exponencial, pero geométricamente cada vez es más increíble, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos.